Quiero meditar con usted porque hubo una palabra que Dios habló a mi corazón acerca de que Naamán, él iba a ser sanado. Dios quería sanarlo. Diga conmigo, Dios quería sanarlo. O sea, Dios no lo sanó contra su voluntad. Dios quería sanarlo, quería manifestar sanidad en su vida. Y bueno, dicho sea de antemano, la palabra que el Señor me dio en el corazón es que no lo iba a sanar el agua del Jordán. Y eso vamos a trabajar un poquito en eso, pero empecemos desde el principio. Pero esa es la palabra que recibí en mi corazón, que no lo iba a sanar el río. El río es parte, el río es un proceso en el cual él tenía que pasar, pero no era el agua lo que lo iba a sanar, sino el poder de Dios sobre su vida. Amén. Entonces, primeramente Naamán, dice la Biblia, que era el capitán del ejército. Dice la Biblia que era un hombre valiente delante de su Señor, y que el Señor había dado victorias a Aram. Fíjese que Dios trata con todas las naciones, mis hermanos, no solamente con Israel. Y el Señor había dado, por medio de Naamán el sirio, victorias a Aram, pero dice que el hombre era un hombre guerrero, valiente, pero leproso. Y lo primero que quiero ver es que, ¿quién no tiene un problema, mi hermano? ¿Quién no tiene un problema? Hasta el más grande, hasta el más valiente, hasta el que ha tenido grandes victorias, también se encuentra con un problema personal. Porque aún los ministros podemos ser muy victoriosos en nuestro ministerio. Podemos ser victoriosos y la gente mirarnos como que es un buen pastor o es un buen ministro, Dios lo usa, Dios bendice, y sí, Dios bendice. Pero el mismo ministro puede ser que tenga problemas personales. Dicho sea de paso, los dones del Espíritu son para el bien común. Diga conmigo, para el bien común. Eso quiere decir que hay dones de sanidad. Pero es erróneamente cuando decimos que alguien tiene un don de sanidad, que alguien tiene el don de profecía, porque no es así, sino que la Biblia dice que hay la manifestación del Espíritu. Diga conmigo, la manifestación. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien no tiene el don de sanidad, a él se le manifiesta el don de sanidad, que es otra cosa. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende la diferencia? Él no tiene un don de profecía, a él se le manifiesta el don de profecía. Si fuera de él, él podría usarlo cuando quisiera, pero no puede usarlo cuando quiera. Tiene que estar Dios, tiene que haber un mover espiritual, tiene que haber un propósito y tiene que prepararse aún la atmósfera para que fluya. Es decir, que algunas veces quizás el Espíritu Santo está listo para manifestar sus dones de profecía, dones de hablar en lenguas, pero quizás lo puede matar ese momento, lo puede matar una distracción, lo puede matar un cántico contrario que no era el que debería de entrar, y ese mató todo. Entonces, las personas no tienen un don de sanidad, sino que a ellos se les manifiesta el don de sanidad. Y cuando se les manifiesta el don de sanidad, se les manifiesta conforme al propósito y a la obra de Dios. Es el Espíritu el que le da la manifestación. Por eso, muchas veces ha pasado que el que se le manifiesta el don de sanidad, él está enfermo. Y él no puede sanar. Pero ora por los demás y los demás sanan. Y él está enfermo. ¿Por qué? Porque él no tiene un don de sanidad. A él se le manifiesta el don de sanidad. Si fuera de él, él pudiera sanar al que él quisiera. Lo voy a sanar. Pero no puede sanarlo porque es una manifestación del Espíritu. Y dice Corintios 12, que la manifestación del Espíritu es para el bien común. Diga conmigo otra vez, para el bien común. Quiere decir para el bien de la iglesia o para el bien de los demás. Entonces el pastor o el predicador puede manifestársele el don de la predicación de la palabra. Puede manifestársele, pero no para él, sino para los demás. Y por eso puede tener un ministerio exitoso y de cualquier manera él estar en problemado. Él también tiene que correr la carrera igual que todos los creyentes. No porque es pastor o porque es profeta o porque se le manifiesta el don de sanidad. No por eso él va a correr la carrera diferente. No, él tiene que correr la carrera exactamente igual que todos los creyentes.
Y Él va a sanar igual que todos los creyentes si está enfermo. ¿Cómo? Por la fe, creyendo la palabra, poniendo su confianza en Dios y dando los pasos necesarios para alcanzar la sanidad que Dios tiene también para su vida. Entonces el trato no es diferente, es el mismo trato. Entonces encontramos a Naamán, el sirio, que él tenía un problema personal en su propia carne. Y con eso, repito, hasta los más grandes tienen algo que necesitan vencer. Tienen algo que los puede estorbar en su caminar. Es decir, que pueden ser muy victoriosos, pero a la hora de caminar personalmente ya no es lo mismo. Versículo 2. Dice que habían salido los arameos en banda, se habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y entonces miremos un poquito, o pensemos un poquito en la muchacha, porque esta muchacha era de la tierra de Israel y hay que reconocer que tenía fe, que había estado en el lugar correcto para creer, y creer tanto que ella de su boca salió: si mi señor estuviera delante del profeta de Samaria. Si él fuera allá, no dijo tal vez lo sanaría, dijo no, él lo sanaría. Y por eso sí es importante lo que oigo. Diga conmigo, sí es importante lo que oigo. Es muy importante lo que oigo. O sea, en pocas palabras también es muy importante con quién te juntas, a quién escuchas, qué es lo que está llegando a tu corazón. Yo debo de analizar y ser sabio para decir: lo que estoy escuchando está edificando mi vida, me está llevando hacia más fe, o estoy emproblemándome la vida, porque puede ser que alguien tenga una fe, mire, una fe de niño, hermano, una fe que cree en Dios con todo su corazón, pero después de una enseñanza puede ser que ahora ya no tiene fe. En lugar de aprobar, fue desaprobado. Hay un pasaje donde Pablo dice que algunos tuercen la fe de los oyentes. Es decir, que la persona tiene que estar al pendiente de esa realidad. ¿Cuál es la luz que está llegando a mi corazón? Y entonces la muchacha, realmente hay que pensar dónde había estado, con quién había estado y cómo fue que ella creyó. Bueno, ella seguramente estuvo cerca de ese ministerio, seguramente se dio cuenta que para Dios no hay nada imposible y que Dios está vivo el día de hoy. Eso es importante. Dios está vivo el día de hoy y Dios hace milagros el día de hoy, y la mano de poder del Señor no se detiene el día de hoy. Por eso, mi hermano, te voy a dar un consejo: guarda tu fe hasta la sepultura, mi hermano. Quizás digas: no, pastor, ya tengo años creyendo por mi sanidad, Señor, y pastor, y no la he mirado. Sigue creyendo. Guarda tu fe. Guarda tu fe. Porque esa fe es la que puede desprender de Dios. Y tienes que decidirte en tu corazón: hasta la sepultura me voy a llevar la fe, pero nadie me la va a quitar y nada me la va a quitar. Ahora, la segunda cosa, por supuesto, es pensar en que la solución había sido una niña de Israel. Una niña de Israel que conoció el poder del Dios de su pueblo. Y la tercera cosa que me toca pensar en estos versículos: ¿por qué le hicieron caso a una niña? Recuerde que es un rey. Diga conmigo, es un rey. Es un rey y es un capitán del ejército, y cualquiera pudiera haber ignorado a esa niña. Pero ¿por qué le hicieron caso a una niña? Quizás estaban desesperados. Quizás habían probado de todo. Cuando uno prueba de todo, uno está listo para cualquier cosa, mi hermano. De veras, uno está listo para: Señor, te voy a creer, Señor. Porque una niña que dijo la solución que podía haber, y pensar en aquellos hombres grandes en su país que le hicieron caso a una niña y que fueron capaces de viajar. Los viajes de ese tiempo no eran como los de ahora, mi hermano. Mira, ahora puedes viajar en primera clase, ¿verdad? Viajas en avión,
viajes en primera clase y estaba mirando nunca me he subido por supuesto en un avión de esos, tal vez un día, pero estaba mirando unos videos ahí de unos aviones donde te puedes bañar ahí arriba, mi hermano. O sea, una suite para ti. Y en esa suite ahí vienen todas las bebidas y tu cama para dormir. Puedes salir al bar del avión a tomar algo allá, platicar con los amigos, la rueda en el bar, regresar a tu suite y hay baño, hay regadera y bañarse a 30,000 pies de altura, 40,000 pies de altura, estar echando un baño para llegar bañado donde uno va. Esos viajes de ahora, calidad, mi hermano. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo era mover a un ejército, mover, hermano, caballos, carretas, carga, todo por lo que dijo una niña. Pensemos en eso, por lo que dijo una niña, pero repito, posiblemente estaban desesperados, posiblemente no hallaban la puerta, posiblemente habían probado de todo, posiblemente ya no les quedaba otra puerta más y entonces dijeron, pues no hay más, así es que probemos esta, tal vez esta, y entonces ellos reciben esa palabra. Dice el versículo 4 que Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Mira lo que dijo el rey, versículo 5. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y entonces él fue y llevó la carta, pero llevó también talentos de plata, siclos de oro, ropa. Versículo 6. Llevó al rey la carta que decía, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. También me habla como que el rey de Aram ha de haber dicho, vamos a ver si de veras. ¿Nunca le ha pasado eso como una expresión de desafío? Vamos a ver si de veras. Miren, mi hermano, aunque sea esa actitud, pero que te haga moverte en dirección hacia donde tú puedes recibir la bendición y la ayuda de Dios. Lo peor es cuando la persona ya perdió la fe. Ya no hay nada que lo mueva, mi hermano. Cuando decimos, hermanos, vamos a tener una actividad en tal lugar y no, yo no voy a ir, pastor. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, uno regresa peor y no, mejor ustedes vayan y aquí los espero. A ese le mataron la fe, mi hermano. Y si no se la mataron, él se la dejó morir, mi hermano. Posiblemente nadie se la mató, pero él se aventó un suicidio. Y entonces ellos, quizás el rey dijo, vamos a ver si de veras. Vamos a ver, la muchacha dice, y que en Israel, y que el Dios de Israel, y que Él tiene poder, y vamos a ver si de veras. Por eso repito, aunque sea esa actitud que tengamos, mi hermano, ya por lo menos pues, pero una actitud que nos mueva. Una actitud que nos diga, sí, yo voy a probar al Dios que le sirvo, al Dios que estoy buscando. Por eso, mire, qué maravilloso cuando la fe nos logra hacer que nosotros probemos. Pero esa prueba tiene que ver, mi hermano, un viaje no sé de cuántas millas, no sé qué distancia, no sé la falta de comodidad, la persona leprosa. Usted y yo estamos sanos, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Estamos sanos. Pastor, es que me duele aquí, pero está sano en el nombre del Señor. Porque dijo un pastor y tiene razón. Dijo, es que el problema no es que la gente crea que Dios lo va a sanar, que Dios puede sanarlos. Si tú le preguntas a la gente, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Todos te van a decir que sí en la iglesia, todos. El asunto es, ¿quién cree que Dios ya lo sanó? Ese es el asunto. ¿Quién cree que Dios ya lo hizo? Porque todos creemos que Dios sí puede sanar. ¿Pueden decir amén? Pero eso no es muy difícil de creer. El asunto es creer que Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario y por eso la pido, por eso oro, por eso reclamo, porque yo sé que Él ya lo hizo por mí y para Él no hay nada imposible. Amén. Y entonces toman esta actitud de ir y ver si de veras y probar. Y el versículo 7 dice que sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que este me mande decir que cure a un hombre de su lepra?
Pero considerad y ved cómo busca pleito conmigo. Versículo 8. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y entonces, cuando veo la obra que Dios va a hacer con Naamán, es para que la gloria se le dé a Dios, para que no se alabe el hombre. ¿Por qué el rey de Israel no podía invocar el nombre de Dios para que Naamán fuera sanado? ¿Por qué él no tenía la actitud de que Dios lo va a hacer? De que es para la gloria de Dios. Yo como hombre no puedo hacer nada, pero el Dios de Israel sí lo puede hacer. Diga conmigo, Él sí lo puede hacer. Yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Y yo quiero decirte que tu fe mueve la mano de Dios. Mueve el poder de Dios. La Biblia nos los enseña. Aquella mujer del flujo de sangre dice que ella decía dentro de sí, dice que se repetía a sí misma. Y decía: si tan solo tocar el borde de su manto, toco el borde de su manto, seré sana o seré salva. Y cuando el Señor Jesús sintió que lo tocaron y desprendieron virtud. ¿Sabe, mi hermano, que yo aquí en la predicación sé cuando ustedes agarraron y sé cuando no agarraron también? Porque cuando agarraron, mi hermano, yo me voy cansado a la casa. Yo me voy, pero estos recibieron. Pero cuando salgo, hermano, más fresco que una lechuga, hermano. Digo, estos no agarraron nada, yo creo, porque yo vengo libre, vengo descansado y vámonos a jugar fútbol. Pero cuando la gente come, yo no tengo las ganas de ir a jugar fútbol, mi hermano. Porque uno siente cuando la persona recibe. Y el Señor Jesús sintió que esa mujer desprendió, dijo: alguien me ha tocado. Le dijeron: mira cuántos te tocan. Mira cómo te aprieta la gente. Dijo: no. Alguien ha tenido fe. Alguien ha creído. Y la mujer se miró descubierta porque dijo: me descubrieron. Y vino y le dijo la verdad. Le dijo lo que ella estaba haciendo. Se repetía a sí misma constantemente. Diga conmigo, constantemente. Constantemente decía: si tan solo toco su manto, seré sana. Y entonces, cuando nosotros nos extendemos con fe y arrancamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero en este caso era necesario, obviamente, como siempre, que Dios fuera alabado, que Dios fuera bendecido. Y cuando el rey leyó la carta, dijo: ¿acaso soy yo Dios? Pero Eliseo dijo: no, yo soy siervo de Dios. Y el siervo de Dios sabe que la gloria es para Dios. Y por eso yo sé que Él sí lo va a hacer. Y entonces le dijo: mándalo y van a ver que hay profeta en Israel. Y el versículo 9 dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la tienda de la casa de Eliseo. Y mira lo que hizo Eliseo: le envió un mensajero, un sirviente, y le dijo: lávate, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Este Naamán no escuchó el mensaje de te restaurarás y quedarás limpio. Lo primero que escuchó o que vio fue que lo menospreciaron. Que dijo: ni siquiera salió a recibirme. Ni siquiera tuvo a bien no sabe que yo soy el capitán del ejército de Siria. No sabe lo que yo puedo hacer por él. No sabe cómo lo puedo ayudar. Pero Eliseo no, Eliseo mandó un sirviente. Y le dijo: dice mi señor que vayas y te laves 7 veces en el Jordán. Y dice que se enojó el hombre. Entonces lo primero que trataron fue la arrogancia. Lo primero que trataron es esa distinción que él buscaba en la tierra por lo que es en la tierra y no por lo que es en Dios. Mire, yo sé que en la tierra, mis hermanos, nosotros podemos alcanzar muchas cosas en la tierra. Amén. Tal vez un profesionista, un oficio, una profesión en la tierra, y amén, qué bueno, cuando la tomamos como bendición de Dios y es Dios el que nos ha permitido alcanzarla. Pero cuando venimos delante de Dios, debo de buscar la ayuda de Dios como lo que yo puedo hacer en Dios, no en la tierra. En la tierra puedo tener reconocimientos, mi hermano, pero cuando vengo delante de Dios debo de buscarlo sin arrogancia por las distinciones que tengo en la tierra. Y entonces lo primero que trataron fue la arrogancia, la distinción que buscaba por lo que es en la tierra.
Ahí es que recuerden, nosotros somos hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Y por eso soy sanado. Y por eso soy libre. Un pastor predicaba en una congregación. Oraba por los enfermos, por los que querían recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y escuchó una hermana que decía en su oración, decía, Señor, tú me tienes que bautizar a mí, Señor. Tú sabes que yo trabajo más que todos los demás. Dice. Tú sabes que yo nunca falto a la iglesia, Señor. Y empezó a correrle su lista a Dios. Y el pastor dijo, esta no va a recibir nada. Y cuando llegó a orar por ella, le dijo, ¿para qué oro por ti? Tú no vas a recibir nada. Porque tú piensas que por lo que tú haces en la tierra. Pero cuando vengo delante de Dios por la gracia de Dios sobre mi vida y porque soy hijo de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Y el pan es para los hijos. La salvación es para los hijos. La sanidad es para los hijos. Y entonces dice que Naamán recibe ese mensaje. Pero el versículo 11 dice que Naamán se enojó. Se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí. Miren lo que él pensaba dentro de él. Él vendrá a mí. Ni siquiera dice, yo llegaría con él. Me dirían dónde está él y yo iría allá. No. Cuando él sepa que yo estoy aquí, él va a venir a mí. Yo dije, él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y entonces dijo algo. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dice que dio la vuelta y se fue endurecido. Y el Señor me habló a mi corazón. No es el agua quien lo iba a sanar. Diga conmigo, no es el agua, sino la fe en la palabra del hombre de Dios. Es decir, fe en la palabra de Dios. O sea, si había otro leproso que se metía al Jordán, a él no iba a ser sanado. Porque no lo iba a sanar el agua. Aún miren, nosotros enseñamos y creemos que hay que declarar la palabra de Dios. Y hay que hablar positivamente. Y hay que bendecir. Pero no es la palabra la que lo va a hacer, sino el Dios que servimos. Amén. No le puedo dar la gloria solamente a lo que sale de mi boca. Y decir, es que yo sí hago esto. No, hay mucha gente allá que lo hace también afuera y no sucede nada bueno. Pero nosotros, quien nos ayuda es Dios. Quien nos fortalece es Dios. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que llevarlo a cabo y decir, Señor, yo reconozco que no es el agua el que iba a sanar a Naamán, pero tenía que hacerlo. Ese río, repito, era un proceso solamente. El río no lo iba a sanar, pero Naamán tenía que pasar por el río. El río era un proceso en la vida de Naamán para alcanzar su sanidad, para alcanzar su fortaleza. Y entonces tengo que decirle, Señor, ¿cuál es mi río? Tal vez un río sucio, porque el Jordán dicen que era un río sucio. Y Naamán mismo dijo, ¿acaso el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Allá sí hay ríos buenos. Allá sí hay ríos limpios. Allá sí hay ríos buenos. Y dijo, ¿no sería mejor allá? Y Dios dice, es que no te va a sanar el agua. Te va a sanar la palabra de Dios. Pero tienes que ir a ese río. Y entonces, yo no sé cuál sea tu río, mi hermano. Pero cuando Dios te mande al río, si tú obedeces, ahora sí, mi hermano, perdóname la palabra, pero te rayaste. Si tú obedeces, vas a ver la mano de Dios. Y repito, tal vez como aquel rey de Aram que mandó a este capitán y tal vez dijo, vamos a ver si de veras. Con una actitud como desafiante. Pero mire, mi hermano, Dios responde a la actitud de fe que tenemos, aunque lleve en cierta forma un desafío. Mire, yo cuando voy a una iglesia donde no conozco y suceden cosas raras que hay que analizar muy bien, yo no me como todo. Yo estoy con una actitud media desafiante, mi hermano. Mediante, espérame, vamos a mirar si esto de veras o de veras, guau, dijo el apóstol, o puro jule nomás. Y entonces vamos a darnos cuenta. Pero en medio de esa actitud desafiante, Dios nos bendice. Dios nos bendice, Dios dice, bueno, ¿quieres ver? Te voy a enseñar que sí, esto es mío. Y entonces cuando Dios te bendice, mi hermano, por eso
cuando vemos la palabra de Dios, actuemos. Y tal vez, repito, la actitud no es 100% buena, pero Dios quiere que llegue el punto cuando sea 100% buena. Ahora, aquí dice que él se iba enfurecido. Y los siervos, dice el versículo 13, que se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedará limpio? Fíjense, mi hermano, que ellos lograron ver algo profético. Los siervos alcanzaron a ver algo profético, algo espiritual, porque ellos estaban conscientes de que las aguas del Jordán no se sabía que hubieran sanado a nadie. Si no, ni van a Eliseo, mejor se van directamente al río. Por eso esas curaciones milagrosas que te ofrecen allá afuera, ten cuidado, mi hermano. Recuerdo que yo estudiaba la secundaria en Arcelia, vivía en la casa de unas primas, ojalá no me escuchen. Vivía en la casa de unas primas e íbamos a bañar a un arroyo donde había un lodo muy negro. Y les hacían creer que si les ponían en la cara, que la cara se les limpiaba, y andaban todas enlodadas, hermano. Se echaban su clavado en el río, en las pozas esas, y del fondo sacaban ese lodo, que era un lodo negro. No olía mal, pero el color era negro, completamente negro ese lodo. Y les habían hecho creer que si se lo echaban en la cara, tal vez usted se está acordando de algo parecido que a usted le tocó pasar también, que se les limpiaba la piel. Y es que si el Jordán hubiera tenido fama de que sanaba a los enfermos, ni siquiera van con Eliseo, se van directamente al Jordán. Y entonces los siervos sabían que el Jordán no sanaba a nadie, pero ellos alcanzaron a ver algo espiritual, algo profético, y dijeron: si él te dice lávate en el Jordán y quedará limpio, ¿no lo harás también? Y entonces el versículo 14 dice que él bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Diga conmigo: conforme a la palabra del hombre de Dios. Dice: conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Lo que quiero que analicemos esta noche, mis hermanos, es la importancia de las instrucciones. Diga conmigo: instrucciones. Porque a veces no le ponemos atención a las instrucciones. Cuando usted compra un mueble en su casa, primero tira las instrucciones y trata de armarlo usted solo. Y cuando no pudo armarlo, va a buscar las instrucciones. Pero eso nos pasa a todos porque no estamos acostumbrados a seguir instrucciones. Pero cuando le pongo atención a las instrucciones, no, yo quiero que se haga de esta manera. Naamán tenía ya el plan cómo debería de hacerse. Y entonces la importancia de las instrucciones. Los siervos le dijeron: ¿por qué no acata las instrucciones? Posiblemente Dios de esa manera va a hacer la obra en tu vida. Por eso, mi hermano, yo debo de acatar las instrucciones. Mire, todos tenemos fe. Diga conmigo: yo tengo fe. El problema en el cuerpo de Cristo no es que la gente no tenga fe. El problema en el cuerpo de Cristo es que la gente no sabe cómo usar la fe. Es muy diferente. Yo creo que un 80-90% de la cristiandad en la tierra no saben cómo usar la fe. Y el otro 10% medio sabe. Ni siquiera sabe completo tampoco. Entonces, si hay alguien que me da instrucciones, porque todos tenemos fe, todos. Pero las instrucciones son buenísimas, mi hermano. Las instrucciones, mire, la instrucción tiene la facultad de que el que no es apto para aprender, aprende. En la música hay unos que nacieron para músicos, mi hermano. Ellos se ponen un video de YouTube y empiezan a rascarle a la guitarra, empiezan a tocar la trompeta y sacan, mi hermano. No saben ni lo que están tocando, pero sacan la melodía, sacan la música. Pero los que no tenemos eso, necesitamos un maestro que nos enseñe paso por paso. Y con un maestro regularmente todos aprenden, hermano, porque las instrucciones son necesarias. Las instrucciones, la paciencia, por supuesto, pero ponerle atención a las instrucciones, porque las mismas instrucciones me van a dar a conocer si yo nací para eso o no nací para eso. Tal vez yo quiero tocar el piano,
pero con videos de YouTube, nada. Mirando a otro músico tocar, nada. Pero viene un maestro y me enseña paso por paso. Y si yo no soy para eso, ahí me voy a dar cuenta. ¿Sabes qué? Ni con maestro siquiera. Yo no soy para esto. Dios tiene otra cosa mejor para mí. Diga conmigo, mejor para mí. Y es que Dios tiene cosas buenas. Yo cuando estaba mi pastor, no se me olvida aquella profecía que me dieron. La profecía que me dijeron, yo no te he llamado como músico, sino como algo más. Eso fue lo que me dijeron. No te he llamado como músico, sino como algo más. Yo era músico, pero era mal músico, hermano. Y yo estaba consciente de que era mal músico. Lo que pasa que en casa de ciegos el tuerto es el rey. Así es que, ¿qué se puede hacer, verdad? Cuando no hay, pues, cuando no hay, dicen que a falta de pan, en que sea tortillas, ¿verdad? Si no hay pan, en que sea tortillas. Pero yo estaba consciente que yo no era buen músico. Y cuando el Señor me habló y me dijo, no te he llamado como músico, sino como algo más, me di cuenta, yo no soy para esto. Esto tarde o temprano yo lo voy a dejar. Yo no soy para eso. Entonces con el maestro me doy cuenta si soy para algo o no soy para algo. Por eso, miren, las que danzan también pueden venir a las clases y quieren involucrarse y se van a dar cuenta si son o no son. Y qué bueno por los maestros. Pero quiero que medite en las instrucciones. Es importante las instrucciones, repito, todos tenemos fe, pero muy pocos saben cómo usar la fe. Pero todos la tenemos. Todos, la fe siempre ha estado ahí en el corazón. Ahora, una experiencia más acerca de instrucciones. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Por eso acatemos instrucciones. Estaba leyendo un libro el día de hoy donde daban el testimonio de una hermana que le decía a su pastor, le decía, pastor, gracias por las instrucciones que nos ha dado. Dijo, he estado 20 años en esta iglesia. Y dijo el pastor, yo nunca había hablado con esa hermana, nunca. Siempre la miraba ahí en todas las actividades, pero nunca había cruzado una palabra con esa hermana en 20 años. Y dijo, gracias, dice, porque eso me ha bendecido. Cuando usted dice vigilia, vengo a la vigilia. Cuando usted dice hay que evangelizar, evangelizo, salgo con los que evangelizan. Cuando usted dice hay que ser generoso, busco a alguien a quien darle. Las instrucciones que usted me da las acato. Dice, y eso es lo que me ha sacado adelante en el evangelio. Y es que las instrucciones son muy importantes, mi hermano. O sea, cuando yo desecho una instrucción, estoy desechando la mano de Dios sobre mi vida. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, les dijo, las rameras y los publicanos van primero que ustedes al reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino en camino de justicia y ustedes no le creyeron, pero ellas o ellos sí le creyeron. Y les dice de las instrucciones, dijo, porque él vino bautizando, pero ustedes desecharon, miren lo que les dijo, ustedes desecharon los designios de Dios para ustedes al no dejarse bautizarse por Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos desecharon la instrucción que Dios tenía para ellos. Básicamente, cuando desecho la instrucción, estoy desechando la mano que Dios me está extendiendo hacia mi vida. Por eso, pongamos la atención a las instrucciones. Las instrucciones son importantes, mi hermano. Es como una receta médica. Una después de cada comida. Una después de cada comida, mi hermano. No, me tomo las 3 en la mañana para no tener carga todo el día. El doctor te dijo una después de cada comida, mi hermano. Bueno, Josué capítulo 5, versículo 13 dice, sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo como capitán del ejército del Señor. Y entonces le estaba diciendo, mira, yo no vengo ni de parte tuya o de parte de los enemigos, sino que yo lo que vengo es a darte instrucciones. Y entonces Josué se postró en tierra y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Es decir, ¿cuáles son las instrucciones? Diga conmigo, ¿cuáles son las instrucciones? O sea, Israel tiene que caminar hacia adelante. Pero en su camino hacia adelante hay una ciudad fortificada llamada Jericó. Y dice la Biblia que Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel.
Y entonces lo que necesitaban ellos son instrucciones. Y cuando el capitán del ejército del Señor se presenta, Josué le dice, ¿qué le dice mi Señor a su siervo? Y el versículo 15, lo primero fue que el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y dice, y así lo hizo Josué. Primera instrucción, contacto, comunión con lo de Dios. Diga conmigo, comunión con lo de Dios. Comunión con la santidad de Dios. Fue la primera instrucción. Si Dios te dijera, te voy a dar instrucciones para que venzas. Señor, ¿cuál es la instrucción? Primera instrucción, comunión con lo de Dios. Por eso dice Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Comunión con lo de Dios. Comunión, yo quiero estar metido ahí en lo de Dios, porque Dios dice que aquí es donde Dios me va a bendecir. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pastor, pero la armonía es difícil. Eso es lo bonito, mi hermano. Eso es lo bonito. Que la armonía tengo que esforzarme. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido unos a otros sin darnos cuenta? Montonal de veces, mi hermano. Pero la instrucción es, ten contacto con lo de Dios. Avívame, Señor. Ten contacto con lo de Dios. Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Me imagino a Josué a la carrera, rápido, hermano, sacándose las sandalias. Rápido, porque tengo que tener contacto con lo de Dios. Dice en el capítulo 6, versículo 1, que sigue diciendo ahí, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba. Y entonces este capitán del ejército del Señor, que vino a traer instrucciones, dice, el Señor dijo a Josué, mira, he entregado, diga conmigo, he entregado. No dice, te voy a entregar. Te he entregado. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que tener conciencia que ya te lo he dado, ya es tuyo. Porque si no crees que es tuyo, vas a pensar que estás pidiendo algo de otra persona. Estás pidiendo como si estuvieras pidiendo que Dios le robe a otro para que te dé a ti. Y entonces vas a estar inseguro en tu petición. Pero cuando sabes que Dios ya te ha dado, ya es tuyo, empiezas a pelear por lo que es tuyo, por lo que Dios ya te ha dado. Dice, te he entregado, dice el versículo 2. Mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes. Versículos 3, ahí están las instrucciones. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo haréis por 6 días. Entonces, hay algo que hacer. Diga conmigo, hay algo que hacer. Mi hermano, en el evangelio hay una realidad. Hay 2 grupos. Un grupo somos nosotros, el pueblo de Dios, la gente de Dios. Pero otro grupo son los seres espirituales, que ellos son los que hacen que sucedan las cosas a tu favor. Por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad obviamente es un enemigo. Es un demonio, es una potestad espiritual que quiere subyugarnos, sea por la debilidad humana, la debilidad de la carne, sea por puertas que se abren, sea por lo que sea, mi hermano. Pero es un enemigo. Y entonces cuando yo me pongo a creerle a Dios y a declarar la palabra de Dios, obviamente yo con mis fuerzas no puedo vencer esa enfermedad, pero hay un mundo espiritual que está peleando a mi favor. Y cuando yo hablo, cuando yo digo, cuando yo hago, ese mundo espiritual se activa a mi favor. Por eso tiene razón aquel hombre de Dios que dijo que el Señor Jesús se le presentó. Y detrás de él venía un ser grande, un hombre grande, mucho más grande que el Señor Jesús, alto, grande. Y entonces él preguntó, ¿y quién es ese que está atrás de ti? Y dijo, ese es tu ángel, el que hace que las cosas para ti sucedan. Y entonces el Señor Jesús le dio instrucciones, le dijo, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto con tu ministerio. Y le dio instrucciones para hacer y le dio instrucciones para no hacer. Dijo, y no le confíes esto a fulano porque tiene malas intenciones. Yo te voy a dar a ti lo que necesitas y tú vas a desarrollar lo que te pongo a ti y a ti te hago responsable de esta obra. Y entonces el Señor Jesús se fue y el ángel se quedó. Dijo, y él
El ángel es el que va a hacer que sucedan las cosas que te estoy diciendo. Y entonces cuando el Señor Jesús se fue y se quedó el ángel, Él le dijo al ángel, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no vas a hacer lo que el Señor dijo? Dijo, porque estoy esperando. ¿Y esperando qué? Esperando tus órdenes. Si tú no ordenas, yo no puedo hacer nada. Y entonces le tuvo que ordenar al ángel, ve y haz lo que el Señor Jesús dijo que ibas a hacer. Y el ángel se fue. Pero fíjese, hermano, que hay un mundo espiritual que actúa hasta que nosotros decimos la palabra. Esa es la realidad, hasta que nosotros decimos la palabra. Y entonces hay instrucciones para que nosotros hagamos y para que el ejército de Dios obre a nuestro favor. Escuché un día al apóstol que dijo él dijo, ya esto ya viene de tercera mano. Dijo él, yo estudié en uno de los escritos judíos que los ángeles de Dios escarbaron abajo de las murallas de Jericó. Escarbaron abajo. Es que cuando cayeron, realmente no cayeron, sino que se hundieron. Y creo que hay hasta un testimonio arqueológico de eso, de que las murallas no cayeron, sino que se hundieron. Pero alguien tuvo que escarbar abajo, pues. O sea, mientras daban las vueltas, mientras ellos obedecían la obra, había seres espirituales que estaban haciendo una obra. Por eso es importante las instrucciones, porque cuando tú haces las instrucciones, hay un mundo espiritual que está obrando. O sea, las murallas no iban a caer nomás por la cara bonita de Josué, sino que en esencia hay un mundo espiritual que está obrando. Entonces ellos empezaron a marchar, declarar la conquista. ¿Cómo declaraban ellos? Marchando, sin gritar, sin hacer ruido. Pero su declaración era marchando, dando vueltas. Mientras ellos hacían eso, los ángeles estaban trabajando. Si ellos no lo hacían, los ángeles no trabajaban. Y entonces ellos decían, hubieran dicho, ¿por qué no cayeron? Porque ustedes no marcharon. Señor, ¿pero era necesario? Sí, porque esa es la señal. Diga conmigo, la señal. ¿Sabe que el mundo espiritual o el reino de Dios trabaja por señales? Por eso el Señor Jesús dio en Mateo 24 señales. ¿Qué tengo que ver? Señales. Cuando Saúl murió en batalla con los filisteos, y entonces se levantaron dos reinos. Se levantó el reino de David, porque Dios había dicho que lo iba a poner como rey, y se levantó el reino de Isboset, el hijo de Saúl. Y los dos estaban peleando por el reino. Pero dice la Biblia que el reino de David se engrandecía y el reino de Isboset disminuía. ¿Qué tenía que hacer la gente? Ver las señales. ¿Quién fue el que pecó grave ahí? Un hombre llamado Asa. Porque Asa pensó que la guerra de Israel, de David con la casa de Saúl, pensó que era para matar generales. Y entonces dijo, yo voy a matar a Abner, a Joab, el general del ejército. A Abner, el general del ejército de Israel. Dijo, lo voy a matar. Y Abner se regresó y le dijo, mira, ¿por qué me persigues? Regrésate. Mata a uno de los muchachos y quédate con sus despojos. Porque si yo te mato a ti, ¿con qué cara cómo voy a levantar mi rostro delante de Joab, tu hermano? Pero dice que Asael no hizo caso. Él pensó que la guerra era para matar generales. Y las guerras en el pueblo de Dios nunca es para matar generales. Es solamente para ver a quién Dios puso. Solamente para eso, solamente para ver a quién Dios puso. Y entonces el pueblo de Dios debe de ver las señales. El pueblo de Dios se guía por señales. Y por eso el mundo espiritual lo que miran son las señales. ¿Cuál era la señal? Que marcharan alrededor. Por eso la instrucción era marchen una vez durante 6 días. No hagan ruido, pero vayan con las bocinas. Mire, sigamos ahí. Versículo 4. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Es decir, hay que llevar actitud. Diga conmigo, actitud. Actitud de victoria. ¿Para qué eran los cuernos? O las bocinas. Eran para declarar la victoria. Eran para tocarlas en el momento de declarar la victoria. Eso me enseña de actitud. Cuando Dios me dice, dale 6 vueltas a Jericó, pero lleva actitud de victoria.
Es muy importante tu actitud, mi hermano. Es muy importante la actitud que nosotros llevamos cuando vamos haciendo la obra de Dios. ¿Qué actitud llevo? Porque Dios mira mi actitud. Los ángeles miran mi actitud. Y entonces esa actitud de victoria deberían de llevarla durante los 6 días. El versículo 5 dice, sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Y qué iba a pasar? La muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Señala al mundo espiritual. Esa fue la señal a los ángeles para derribar las murallas. ¿Qué tenían que hacer? Tocar el sonido prolongado con el cuerno de carnero. Y cuando oyeran ese sonido de esa trompeta, todo el pueblo tenía que gritar a gran voz. ¿Qué iban a hacer los ángeles? Hermano, ellos son los que iban a derribar las murallas. Los seres espirituales que estaban obrando a favor del pueblo de Dios, ellos son los que iban a derribar las murallas, pero tenían que oír la voz. El mandato a ellos era, cuando oigan la voz del pueblo, ustedes derriban las murallas. Y aquellos tenían que hacerlos 6 vueltas, el séptimo día 7 vueltas, y después de la séptima vuelta, tocar la trompeta, tocar la bocina. Y cuando se oyera el sonido de la bocina, todo el pueblo tenía que gritar. Y cuando los ángeles oyeran el grito, tenían que ellos que derribar las murallas. Por eso es importante las instrucciones. Cuando Dios te da una instrucción, Señor, yo recibo esa instrucción. Si me dices, ve al Jordán, es una instrucción. ¿Y el agua del Jordán me va a sanar? No. El agua del Jordán no sana a nadie. Pero si vas con la instrucción de Dios, puedes alcanzar tu sanidad y tu fortaleza. Y si tienes un Jericó delante de ti que no puedes conquistar, ¿cuántas cosas no podemos conquistar, mi hermano? ¿Cuántas cosas? Mire, realmente en el pueblo de Dios hay rompimientos. No me olvida la enseñanza de Jerry Sebeo cuando dice él, cuando yo predicaba, mis ofrendas eran coras y penis. Coras y penis. Pero una vez, una vez, en Arkansas, dijo, por primera vez alguien puso un billete de $100 en la ofrenda. Alguien dijo, y eso rompió. Porque después de esa actividad, empezaron a caer continuamente los billetes de $100 en las ofrendas. Yo miré que esa ocasión rompió. Y después, una vez, dijo, alguien puso $1,000 en la ofrenda. Nunca nadie había puesto $1,000 en la ofrenda, dijo. Pero esa vez se rompió eso. Y cuando se rompió, empezaron a llegar las ofrendas de 1,000. Después subió a las de 10,000. Después subió a las de 100,000. Hasta que llegó la de $1,000,000. Dijo, nunca nadie había puesto $1,000,000 en la ofrenda. Nunca. Nunca. Hasta que una vez alguien puso un cheque por $1,000,000 en la ofrenda. Dijo, pero fue el primero. Después de eso se rompió. Y es que, mi hermano, nosotros tenemos Jericó enfrente de nosotros. Tu Jericó puede ser un salario de $500. Desde que conozco Estados Unidos, nunca he ganado más de $500 a la semana. Puede ser. ¿Sabe cuánto fue lo que yo más gané secularmente? $10 por hora. Ese era el top y yo ganaba bien. Estoy hablando en los 90 todavía. Yo dejé de trabajar en el 99, creo, secularmente, creo yo. Después puse la tienda y ya desde la tienda me pasé al ministerio. Pero ese era el tope. Y yo sé que el pueblo de Dios puede ser que tenga un tope. Ojalá lo tengas alto, tal vez lo tienes bajo. Pero con instrucciones. No eres tú el que lo va a hacer, son los ángeles los que lo va a hacer. Solo tengo que obedecer las instrucciones, mirar qué es lo que Dios dice, porque si Él me dice, grita como Israel, empiezo a gritar y cuando yo grito, los ángeles escuchan. O sea, como que hay un pensamiento que dice, no, los ángeles lo van a hacer, grite o no grite. No, si Dios ha puesto esa condición, si esa fue la señal que les dieron a ellos, y posiblemente la señal yo podía haberla hecho a los 5 años de convertido, pero tal vez la hice hasta los 30 años de convertido. Y a los 30 años miro ese rompimiento en el mundo espiritual a favor de mi vida. Y Dios dice, hace 25 años podía haber pasado esto. Pero como no seguías las instrucciones, por eso es importante las instrucciones. Mire, yo trato de terminar.
trato de terminar ya. Pero el tema es instrucciones. El mundo espiritual, para el mundo espiritual fue una señal el grito de Israel. Los ángeles se pusieron a derribar las murallas, lo que ellos estaban trabajando en ello. La conquista de Israel, según ahí la última parte del versículo 5, dice que la muralla de la ciudad se vendrá abajo, entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Cuando Dios derriba la muralla delante de ti, mira mi hermano, no tienes que dar vuelta para conquistar. Es derecho hacia adelante. Hace muchos años yo fui a Cairo, Georgia, prediqué de esto y prediqué de este pasaje y dije, cuando Dios te da la victoria y te derriba la muralla, no tienes que dar vuelta. Cada hombre sube derecho hacia adelante a conquistar, porque eso dice el versículo. Y a mí se me olvidó. Después fui como al año, volví a ir allá con el pastor, a esa misma iglesia, y me dijo, como tú nos enseñaste la vez pasada, cuando Dios nos da la victoria, conquistamos hacia adelante. Lo primero que dije, ¿cuándo dije eso? Fue lo primero que dije, ¿cuándo dije eso? Y después me acordé, oh, sí, y voy a mis notas, porque yo pongo en mis notas, oh, tienes razón. Yo lo dije y no le puse atención, aquel sí le puso atención. Cuando Dios te da la victoria y te derriba la muralla delante de ti, tú conquistas derecho hacia adelante. Dice ahí, el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Mire mi hermano, hay personas que van a dar una tremenda vuelta hasta la puerta allá, a ver si los dejan entrar para ir donde está enfrente de ellos, solamente que no hay una puerta para que entren. Pero si Dios derriba ese obstáculo, llega rápido. Dios tiene bendiciones para ti. Cuanto más pronto cambiemos esto, cuanto más pronto digamos, sí Señor, las instrucciones. Los siervos de Naamán, ellos alcanzaron a mirar, esto es profético. Esto puede ser espiritual. Porque el río Jordán nunca ha sanado a nadie, pero ¿qué tal si es profético o espiritual? Entonces le dijeron, mira, obedece. Se te va a poner la carne como de un niño. Y entonces Naamán, el sirio, alcanzó por instrucciones, por seguir instrucciones. ¿Sabe qué es lo tremendo de las instrucciones? Que son bien fáciles, por eso no las creemos. Por eso no las creemos, porque son bien fáciles. Ve y métete 7 veces al Jordán. No, que me dijera, ve, busca esta raíz, la hierves, le pones miel y le pones esto y te la tomas a medianoche. Andan buscando cosas difíciles, hermano. Pero Dios dice, es fácil. La instrucción de Dios muchas veces no la creemos porque es fácil. Clamar a Él, hacerlo Señor de nuestras vidas. Que Él domine sobre nosotros. Porque ¿cuántos creemos que Dios tiene autoridad sobre la enfermedad? Yo sé que el Señor tiene autoridad sobre la enfermedad, pero tal vez no quiero que tenga autoridad sobre mí. Quiero que tenga autoridad sobre la enfermedad, pero no que tenga autoridad sobre mí. Dios dice, primero tengo que tener autoridad sobre ti. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Instrucciones. Instrucciones. No iba a ser el río el que lo iba a sanar. El río era parte del proceso. No fueron las vueltas a Jericó las que derribaron las murallas. Lo que derribó las murallas fue la fe en la palabra que Dios dio. Y hubo un mundo espiritual que obró a favor de Israel por medio de señales. ¿Cuál es la señal? Por ejemplo, de la salvación. El que confiese. Diga conmigo, el que confiese. El que confiesa a Jesús. Y entonces los ángeles están mirando quién confiesa a Jesús. Y dicen, este ahora es del reino de Dios. Y ahora a este lo vamos a cuidar y lo vamos a ayudar. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos la victoria de antemano en Cristo Jesús. Gracias porque nos has dado la victoria, Señor, y nos has dado de tu presencia. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, adorarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Poner nuestra vida delante de ti y decirte, te adoro, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Señor Jesús. Te alabo, Dios, te exalto, te glorifico. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia.
Te doy gracias. Oh, santo eres tú, Señor. Traigo mi perfume a ti, Señor. Yo quiero honrarte a ti. Hoy te quiero. Habla con el Señor y dile: Señor, aquí estoy. Quiero decirle a Él: yo quiero aprender, Señor. Yo quiero usar la fe que tengo en ti. Quiero usarla de manera que tú seas glorificado y que tu victoria que tú ya me has dado en Cristo Jesús, ya me has dado por medio del sacrificio de Cristo, sea una realidad manifiesta en mi vida, en mi corazón. Señor, te alabo y te bendigo a ti, Señor. Señor, te adoramos. Adorarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte. Vive en victoria, mi hermano. Vive limpio, vive sano, vive libre, vive ungido, vive lleno, vive libre en el Señor. Alcanza, alcanza. Sea tu propósito alcanzar, alcanzar. Levantar manos al santuario, levantar manos al santuario del cielo, allá donde habita Dios. Levantar manos limpias, sin ira ni contienda, y cosas suceden. El mundo espiritual es activado a tu favor. Señor, te adoramos. Oh, sí, Señor, sí, Señor, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Señor. Te adoramos, te adoramos. Recibir de ti, recibir, Señor, como Naamán, la instrucción, pero para hacerla, para decirte sí, Señor, y gracias, gracias porque tú lo haces, gracias porque se manifiesta tu poder y tu gloria en mí. Para el que cree, todo es posible. Y yo recibo en el Señor, y yo recibo en Dios. Oh, Shirrakaba, Shirrakaba, Shiraba. Recibimos, recibimos. Aquí estamos. Oh, sí. Traigo mi perfume. Confiésalo. Sí, Señor. Hoy te quiero ungir. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi ser. A ti adorarte, a ti adorarte. Hay puertas abiertas delante de ti. Hay puertas abiertas delante de ti. Dios las quiere manifestar. Dios las quiere manifestar para que tú entres, para que tú experimentes ese favor de Dios. Ese favor de Dios. Oh, Shirrakama, Kirrakaba, Sirababa, Siraba. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor. Y se ha activado ese poder tuyo a favor de tu pueblo, por medio de tu palabra, las instrucciones de tu palabra, Señor, de servirte, de adorarte y de tener una actitud de victoria en ti, mi Señor. Dilo: beso tus pies delante de todos. No importa lo que
Señor, yo sé que tú te sonríes, Señor, cuando caminamos en tu voluntad, cuando obedecemos por fe, creyendo lo que tú ya has hecho, Señor, que tú ya has sanado, porque tu palabra nos dice, Señor, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, Señor. Gracias porque en ti ya está hecho. Gracias, Señor.